Bueno, mis amigos, estamos aquí en Cartagena, Cartagena de Indias. Quiero mostrarles esta cuadra, es muy coloquial, muy chévere. Mira. Esta cuadra yo la he visitado ya desde hace 9 años, haciendo negocios. Me da melancolía cada vez que vengo. Mire, es muy bonito acá. Son enredaderas, mire. Estas calles son muy hermosas, muy coloniales, muy llenas de historias. Mira esta tan bonita, esta cuadra. Mira, esta cuadra tan hermosa. Las sombrillas. Tranquila. En la época de la colonia, a este barrio se le llamaba el barrio de Getsemaní, donde vivía la clase baja de Cartagena. Hoy por hoy ya es muy comercial, muy turístico, y es más, ya vive mucho extranjero. Al final del video les voy a enseñar dónde vivía la clase alta de Cartagena de la época. Entradas al toco. Sí, me da mucha melancolía, pues cada vez que vengo a hacer negocio a Cartagena o a cualquier ciudad de Colombia, Cali, Bucaramanga, Medellín, me da melancolía. Cómo pasa el tiempo, cómo se envejece uno. Por ejemplo, me acabé de encontrar con un cliente, la primera vez que lo visité fue hace 4 años. Yo creí que había fallecido por el COVID y no, muy bien, todo muy chévere. Uno volverse a encontrar con las personas que uno solamente hace negocios, pero uno no se ve, ¿no? Uno no se ve sino solamente teléfono, y uno hace las con la gente, solamente por la voz. Entonces, encontrárselas de frente cada 3 años o cada 6 meses, segundo, con las personas que uno se encuentre, da alegría, da la emoción. Como también he visto que muchas personas se han ido, empresas se han acabado, muchas empresas. Entonces me da alegría volver a ver a un doctor así de alta edad y todo. Muy chévere. Señores, vamos a continuar trabajando. Este es el Castillo San Felipe de Barajas, fue construido en el Cerro de San Lázaro y fue construido en 1657. Pero en sí, la grandeza de este castillo fue que en 1741 casi lo conquista Edward Berna. Es un inglés que, si hubiese conquistado el castillo, no estaríamos hablando hoy español, sino estaríamos hablando inglés. Al fondo podemos ver el edificio Acuarela, el cual lo tienen amenazado de demolición, ya que amenaza la declaratoria de Patrimonio Nacional de la ciudad. Encontramos en Cartagena. Este es el edificio del que le estaba comentando, de que como es patrimonio histórico, la ciudad es un arma de doble filo. O sea, como es patrimonio histórico, no puede ser más alto que el Castillo San Felipe o parte histórica. Entonces, imagínate, yo vine hace 4 años y no han podido tumbar el edificio. Imaginen el problema tan berraco. O sea, la ciudad no puede crecer más precisamente por ser patrimonio histórico. Hay pueblitos como Palenque
que también no se puede pavimentar las calles, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, realmente son títulos que no permiten el avance de las ciudades y de la sociedad como tal. Siempre tienen que vivir como en el atraso social y realmente también es como un castigo histórico, ¿no? Entonces, ese otro detalle, ¿listo? Mire. Y nada, que lo pueden tumbar, quién sabe cuándo lo tumben. Jofran, sí, Jofran. ¿Listo? Ok. ¿Aquí vamos con quién? Con Juan Guzmán. Juan Guzmán. Juan, a trabajar. Este es el sector Paseo Bolívar. Calle Paseo Bolívar. Ah, qué bien, qué bien. Y aquí también. Cartagena no ha sido ajena al cierre del comercio, ya que también fue afectada por la crisis del COVID y pues como toda Colombia está luchando para salir adelante. Después de haber visitado varios clientes y haber cambiado como 4 veces de motociclista, que de por sí aquí no hay control de tránsito para el asunto del casco, muchos no tienen el casco, nos dirigimos hacia el Corralito de Piedra para enseñarles otros escenarios muy bonitos. Aquí es donde se puede ver la magnitud del turismo que atrae Cartagena y la cantidad de hoteles que muchas veces ocupan en temporada alta el 100% de su capacidad. Y eso que en este momento estamos bien retirados de lo que es Boca Grande, que también es una zona turística muy importante. Oiga, Gaby. Aquí están las palenqueras, ellas venden sombreritos para cuando vengan les compren sombreritos. Hay agüita fría, cerveza, gaseosa. Aquí está la poli. Qué seguridad, ¿sí o no? ¿Cómo está? ¿Bien o qué? Bien, bien, excelente. Listo. En este momento estamos entrando al barrio El Cabrero, un barrio adyacente al Corralito de Piedra y en donde vivió Rafael Núñez, el que escribió el himno nacional de Colombia.
Aquí donde vamos, todo esto era mar hasta 1798 y se hicieron unos espolones precisamente para que protegieran las murallas del mar. Y esos espolones fueron eso fue lo que generó lo que es hoy playa y arena donde estamos aquí corriendo. En el siglo XIX se consideraba que el balcón más grande te daba un estatus social, bajo o alto. Van a ver los balcones. Mira. En sí, Cartagena tuvo muchos asedios, pero en especial tuvo 3 años en los que intentaron tomar Cartagena les quitaron los suministros y tuvieron que prácticamente comerse los caballos, los perros y hasta los ratones. Y eso produjo una pandemia de enfermedades que prácticamente diezmó el 40% de la población. El primer año fue en 1586, quien Sir Francis Drake, un inglés, secuestró Cartagena, le pagaron el rescate por el secuestro y aún saqueó a la ciudad y se fue. Entonces ya podrán imaginar el estatus social de la época. Ante todo una ciudad situada, ¿no? Por las tomas prolongadas de retomar el país a la brava. Es que se consideraba que el que tomaba Cartagena tomaba el país, porque en sí era la puerta de entrada. Lo que es Barranquilla y Cartagena era la entrada principal a Colombia, y donde se manejaba mucho de todo, sobre todo se manejaba mucho el comercio. El que manejaba el comercio manejaba todo y dominaba todo, como siempre. El billete. La segunda fecha fue en 1741, quien Edward Berna duró el asedio 8 meses y que solamente le faltó tomarse el castillo San Felipe. Y gracias a la fiebre amarilla no pudieron, y gracias a eso, hoy por hoy América Latina habla español y no inglés. Y la tercera fecha fue en 1815, donde Pablo Murillo, un español, se quiso tomar la ciudad. Duró 4 meses el asedio y prácticamente fue donde se comenzó la guerra de independencia. ¿Ustedes de dónde copian esto? De España, tíos, de España. Mamita, ¿por dónde salgo el reloj? ¿Qué grama? Amigos, les voy a presentar el primer hotel que tuvo Cartagena, donde llegaban turcos, ingleses. De por sí puede estar en una gran decadencia, pero es el primero, fue el primero. Venga, les muestro. Como que lo están como tratando de arreglar, ¿no? Lo están tratando de arreglar, pero mire, hasta que se cae. Está entrando en una decadencia durísima. Sí, así como digo, desde la Biblia muestra que negocios son negocios. No es nada personal, solamente son negocios, ¿listo? Llegamos a la plaza del reloj. A la plaza del reloj. Y balcones, más balcones. Pero yo quería tomar. Dale.
aquí quedaba lo que es los almacenes de munición quedaban acá. Y pues obviamente hoy son centros de comercio, pero aquí eran los almacenes de las municiones y las armas. Entonces, estamos aquí debajo de la muralla. Miren, madera, miren, y el techo es en madera. Esas columnas tienen los años de Matusalén. Hermoso, hermoso techo.